Hola a todos, hoy es lunes 29 de junio de 2026 y nuestro querido amigo Elijah Magnier está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Elijah. Hola Nima, muchas gracias por invitarme. Sí, antes de empezar el directo, estábamos hablando de lo que estaba ocurriendo entre Irán y Estados Unidos, los dos ataques estadounidenses y luego la respuesta iraní en el caso del Estrecho de Hormuz. Y mencionaste el artículo número 5 del Memorando de Entendimiento, que podría servir como base para entender cuál es el problema y qué está pasando entre Irán y Estados Unidos. ¿Cuál es el sentido de esa cláusula? La cláusula número 5 del memorando. Bueno, hay muchos puntos. Para empezar, en todo el párrafo 5 del Memorando de Entendimiento no se menciona el papel de Estados Unidos en el Estrecho de Hormuz. No se dice nada sobre lo que los estadounidenses pueden o no pueden hacer, ni sobre cómo van a dar instrucciones a los barcos, ni por qué lado del estrecho pueden o no pueden pasar, cuál es más seguro o menos seguro, ni tampoco que no deben responder a la Guardia Revolucionaria iraní, que exige coordinar con sus fuerzas antes de cualquier tránsito. Así que el párrafo 5 dice que tras la firma, Irán hará los arreglos necesarios. Es Irán quien hace esos arreglos, no Estados Unidos, y lo hará poniendo su mayor empeño en garantizar el paso seguro de los buques comerciales. Irán no está pidiendo tasas. Durante 60 días, Irán no pedirá nada. Sin embargo, los barcos y los petroleros que transportan petróleo y gas no pueden ir a donde quieran ni a donde les indique Estados Unidos. Corresponde a Irán y a Omán coordinarse, hablar entre ellos. Y eso es precisamente lo que está haciendo hoy la delegación iraní en Moscú y en Omán, y lo que hizo la semana pasada al reunirse con los omaníes. El ministro de Asuntos Exteriores de Omán ha dicho hoy claramente que no pueden imponer tasas. Sin embargo, si se solicitan determinados servicios, eso sí es negociable. En el párrafo 5 se dice que corresponde a Irán eliminar los obstáculos técnicos y militares y llevar a cabo el desminado del Estrecho de Hormuz en un plazo de 30 días. La firma de este memorando de entendimiento está prevista en menos de 10 días, y mientras tanto, Irán está ordenando que todos los barcos crucen por la isla de Larak en ambos sentidos. Aquí es donde vemos el papel negativo de Estados Unidos, que está interfiriendo en la gestión y la organización del paso por el Estrecho de Hormuz. Esa es una responsabilidad exclusiva de Irán, en coordinación con Omán, porque Irán tiene que hablar con los omaníes. Así que los buques no pueden decir, bueno, ya hablamos con los estadounidenses y podemos ir por donde queramos. Pero luego hay otra violación del memorando de entendimiento. En el párrafo 1, los estadounidenses declaran la finalización inmediata y permanente de todas las operaciones militares en todos los frentes. Eso significa que, ¿por qué están los estadounidenses atacando objetivos iraníes dentro de Irán? Y eso fue lo que provocó la represalia iraní. Así que, de nuevo, es una violación del párrafo 1. Y en el párrafo 2 se establece que Estados Unidos e Irán respetarán la soberanía y la integridad territorial de cada uno y se abstendrán de interferir en los asuntos internos del otro. El Estrecho de Hormuz no es un asunto de Estados Unidos, es un asunto de Omán e Irán. Así que una vez más, vemos cómo los estadounidenses están violando el memorando en muchos de sus párrafos, incluidos los párrafos 1, 2, 5 y 13. Including paragraph 1, 2, 5, and 13. Sí, hace apenas unos momentos, Donald Trump anunció que Irán ha solicitado una reunión inmediata entre Irán y Estados Unidos. Y por eso dijeron que Jared Kushner y Steve Whitcomb se dirigen a Doha. Mañana se van a reunir. Supongo que uno de los temas principales será precisamente lo que acabas de mencionar, los dos artículos del Memorando de Entendimiento que fueron violados por Estados Unidos con los ataques contra iraníes.
¿Crees que estas conversaciones, teniendo en cuenta que existe ese documento, el memorando de entendimiento, y que hay dos puntos, el número 1 y el número 5, que has mencionado, dos párrafos, cómo serían esas conversaciones entre ambas partes para confirmar o, de algún modo, reforzar la posición iraní en lo que está ocurriendo ahora mismo en el estrecho de Hormuz? Well, I hope you have enough time to discuss it. You can interrupt me Bueno, anytime. espero que tengas tiempo suficiente para hablar de esto. Puedes interrumpirme cuando quieras. Va más allá de los artículos 1, 2, 5 y 13. Llega hasta la intención de los estadounidenses de desmantelar todo lo que se considera una herramienta de presión y que Irán está utilizando. Así que no se trata solo de esa presión, el paso de petroleros y el petróleo, sino también, y de nuevo, del primer párrafo con el que Irán empezó, el fin de la guerra por el petróleo, incluyendo y sobre todo el Líbano. Entonces, lo que en realidad están haciendo los estadounidenses, es decir, estamos ampliando el paso junto a Omán, por donde todos esos barcos, entre 120 y 150, pueden cruzar por ese paso del sur, y así pueden ir por allí sin necesidad de entrar en territorio ni en aguas iraníes. De ese modo, les quitamos a los iraníes su capacidad de presión. Numastar. Lo que les está insen, enough remarks Saul cuestión de legalidad, sino también y stepstad. Not a question of legality, but also security. There is no mention where the American No se menciona en ningún momento por dónde pueden cruzar los buques de guerra estadounidenses el estrecho de Hormuz, ni ningún otro buque de guerra. Se habla de barcos comerciales, no están hablando del ámbito militar. En segundo lugar, los estadounidenses están intentando apartar al Líbano del memorando de entendimiento, diciendo a los iraníes, bueno, en realidad, vuestro punto 1 no tiene sentido, porque estamos cerrando un acuerdo entre los azeríes y los libaneses, y vosotros no tenéis nada que ver con eso. Así que quieren desmontar también ese punto frente a los iraníes. Pero no solo eso. Hemos hablado de cómo están ampliando el estrecho de Hormuz por el lado omaní para hacerlo más seguro para la navegación, dejando a Irán fuera de todo el acuerdo, cuando en el memorando no se menciona ningún papel de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, en el párrafo 5. Y, además, estamos hablando de una situación de guerra. Secondly, we're talking about a state of war. The framework, the MOU framework doesn't say El acuerdo, el marco del memorando de entendimiento, no dice que la guerra haya terminado. La prueba es que hace apenas un par de días, los estadounidenses bombardearon 8 o 10 objetivos iraníes en territorio iraní, e Irán respondió atacando objetivos de Estados Unidos en Bahrein y en el Golfo. Eso significa que la guerra sigue muy presente. Otro punto es que los estadounidenses se suponía que debían entregar de inmediato $12,000 millones a Irán. Ahora los cataríes dicen, bueno, se nos instruyó con solo 6, pero un momento, no vamos a entregaros esos 6,000 millones porque los estadounidenses dicen que tienen que controlar cómo los gastáis. Eso, de nuevo, no está en el memorando. Además, los estadounidenses están diciendo, bueno, en realidad sí, hay 110 o 120,000 millones para los iraníes, pero nosotros decidimos cómo van a gastarlos y van a comprar nuestra soja y nuestras semillas. Porque Irán dijo, si vendes mejor que el mercado, entonces te lo compro. Si no, soy libre de hacer lo que quiera con mi dinero. Y esto no es el final de la historia. Los $300,000 millones que los estadounidenses dijeron que los países del Golfo pagarían dentro de un proyecto en Irán, y tenemos al secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo diciendo, bueno, no hemos oído nada de eso. A estas alturas, nadie ha hablado con todos los países del Golfo sobre el tema, y no sabemos quién va a pagar esos $300,000 millones, cómo se van a gastar, quién los va a recibir, ni qué país tiene qué parte que pagar. No tienen ni idea. Así que miras el memorando de entendimiento y dices, bueno, en realidad los estadounidenses están ganando tiempo para reunir fuerzas, celebrar las elecciones, bajar el precio del petróleo y llenar sus reservas cuando el precio esté más bajo.
más de 400 millones de barriles de petróleo en sus reservas estratégicas, porque se les pasó eso. Ahora solo tienen 131 millones de barriles. Y entendemos que en realidad los estadounidenses están negociando de muy mala fe en lo que respecta al estrecho de Hormuz y su control, al papel de Irán en el estrecho de Hormuz, a los 300.000 millones de dólares de compensación por la guerra y a los activos congelados que Irán necesita recuperar de distintos bancos, principalmente de China, 50.000 millones, de Irak, 15.000 millones, de Qatar, 12.000 millones, de Corea, 10.000 millones, de Estados Unidos, 2.000 millones y unos cuantos miles de millones más, aquí y allá. Sí. Yeah. You mentioned the case of Lebanon, which again is one of the main. Has mencionado el caso del Líbano, que una vez más es uno de los principales problemas. Supongo que mañana van a hablar del Líbano. Van a hablar mucho del Líbano, porque, por un lado, vemos que Estados Unidos reconoce, al firmar el memorando de entendimiento, la soberanía del Líbano. Pero por otro lado, vemos que están reuniendo al gobierno libanés y a los israelíes para firmar un acuerdo que legitima la ocupación israelí del Líbano. Y si miramos lo que ha pasado entre Israel y el Líbano y las repercusiones de ese acuerdo, vimos al presidente del Parlamento libanés salir y decir que no van a aplicar ninguna línea ni ningún punto de ese acuerdo entre ambas partes. En cuanto a la aplicación del acuerdo, ¿cómo crees que puede llevarse a cabo legalmente en el Líbano? ¿Es posible que el gobierno lo imponga a la sociedad, al pueblo libanés? ¿O tiene que haber algún tipo de ratificación en el Parlamento? Según el periódico Al-Nahar, que es un diario cristiano, contrario a Hezbollah y muy cercano al gobierno y a los estadounidenses, dice que en realidad los chiíes en Líbano representan el 31,6%, seguidos por los suníes y después los cristianos. Si la mayoría de los chiíes, parte de los cristianos y los drusos están en contra de este acuerdo, porque el líder druso Walid Jumblat dijo que está en contra, y además hay varios partidos cristianos, como el de Suleiman Frangieh, y otros grupos que también se han manifestado en contra, no hay manera de que el gobierno pueda imponerlo a la población. El ejército libanés ha dicho, no voy a enfrentarme al pueblo, ni voy a convertirme en la policía de los israelíes. Porque, en realidad, el acuerdo marco es una humillación para el ejército libanés. Eso pone al ejército libanés bajo el control de los estadounidenses, el único amigo de Israel. Eso fue lo que dijo el vicepresidente Vance. Y los israelíes, en el proceso de verificar cómo deben desmantelar las armas de Hezbollah, se aseguran de que no haya depósitos, y además se les da la posibilidad y el derecho de ir a comprobar en persona que no existen armas. ¿Cómo pueden verificarlo en persona? Pues bien, la única manera de comprobar que el sur del Líbano está libre de armas es ir puerta por puerta. Así que los habitantes del sur del Líbano tendrían que aceptar una delegación militar del ejército libanés, de los estadounidenses y de los israelíes llamando a sus puertas. Esto es factible. En segundo lugar, el marco no habla en absoluto de una retirada, ni en el memorando de entendimiento, ni en el acuerdo de seguridad anexo, que hasta ahora no se ha hecho público. Por lo tanto, no se muna ninguna retirada. No habla de cuáles son las obligaciones de Israel, y dice que Israel seguirá siendo una zona de contención. Esto fue lo que Benjamín nos dijo que se mantendría, y que ningún libanés podrá regresar a su hogar. Estamos hablando de unas 60 aldeas, más o menos 55.000 personas, que van a quedarse sin casa porque el presidente del Líbano aceptó firmar este acuerdo. Ahora bien, él no tiene derecho legal a firmar un acuerdo así, y ha violado la ley, porque el Código Penal, no la Constitución, el Código Penal que el presidente juró respetar el día que fue nombrado, junto con la Constitución, considera en su artículo número 27.375 a Israel como un enemigo. Además, esta cláusula debería pasar por el Consejo de Ministros para ser aprobada.
to be approved. Now, because Lebanon has not implemented the Ahora bien, como el Líbano no ha aplicado el acuerdo de Taif, los cristianos tienen el 50% de los escaños, aunque no representan ese porcentaje. En cambio, los musulmanes del país superan el 65%, y entre ellos están los chiíes, los suníes y los drusos. Por eso es muy difícil decir que la votación en el Consejo de Ministros fue democrática, porque en realidad solo están representados con 4 ministros, y eso no equivale al 31% de lo que realmente representan en el país. Así que, en el Líbano, nunca ha sido una democracia. Ha funcionado por consenso. Todas las religiones, las personas que representan a las distintas confesiones y al poder en el país, se reúnen, llegan a acuerdos y deciden avanzar en algo sin imponérselo a los demás. Bueno, el presidente Joseph Raúl fue nombrado por los estadounidenses para esta tarea en concreto. Y lo que el presidente libanés está diciendo hoy es: estoy utilizando al ejército israelí para amenazar a Hezbollah con que se desarme. De lo contrario, el ejército israelí seguirá atacando a Hezbollah, pero también atacará a los chiíes del sur del Líbano, destruyendo sus casas, a menos que Hezbollah se desarme. Así que la amenaza, en realidad, viene ahora del propio presidente libanés, que está amenazando a la comunidad chií del sur del Líbano con usar al ejército israelí contra ellos o con presionar a Hezbollah para que se desarme. Eso no va a pasar, porque los chiíes del sur del Líbano, del valle de la Bekaa y del suburbio de Beirut entendieron, en noviembre, que todo el país les estaba pidiendo que se fueran a Irak, a Irán o a Yemen, y que ya no se quedaran en el país, porque Hezbollah había perdido. Esa fue la narrativa durante muchos meses. Y la razón por la que el gobierno libanés adoptó muchas posturas y leyes en contra de Hezbollah fue porque se creía, incluso en Israel, que Hezbollah estaba acabado. Por eso el ejército israelí entró en el sur del Líbano, pensando que ya estaba conquistado y ocupado, porque el ejército libanés había desmantelado los almacenes de Hezbollah al sur del río Litani en febrero de 2026. Entonces, Hezbollah tuvo que regresar a toda prisa para defender muchas posiciones y frenar el avance israelí. El primer punto, Elijah, del acuerdo. No sé si el documento del acuerdo se llegó a publicar, pero hay una especie de texto que han difundido varias fuentes sobre los puntos, las cláusulas de ese acuerdo. Este es el primer punto. Dice, básicamente, que Israel permanecerá en la parte sur del Líbano mientras Hezbollah no sea desarmado. Así que ese es el primer punto. Y todo lo demás. ¿Ves la ayuda militar? Están hablando de la ayuda militar de Estados Unidos al Líbano. ¿Qué significa eso? ¿Tiene algún sentido? Excelente pregunta. Excelente pregunta. De hecho, el enviado estadounidense Thomas Barak explicó en qué consiste la ayuda de Estados Unidos al ejército libanés. Dijo, estamos armando al ejército libanés para que luche contra su propio pueblo. Esas fueron sus palabras. Están en YouTube, en Google, podéis comprobarlo. Dijo, no estamos armando al ejército libanés para que luche contra Israel, lo estamos armando para que luche contra su propio pueblo. Así que las armas que recibe el ejército libanés son armas ligeras, útiles para combates urbanos, pero no para enfrentarse a fuerzas de ocupación. Y cuando el ejército libanés fue al sur del Líbano, al sur del río Litani, para aplicar la resolución 1701 después de noviembre de 2024, los israelíes ordenaron al ejército libanés que no podía haber tanques, ni artillería pesada, ni ningún tipo de arma que el ejército israelí considerara una amenaza para Israel en esa zona. Es decir, es el ejército israelí quien decide qué tipo de armas puede tener el ejército libanés en el sur del Líbano. Una zona que en teoría está bajo el control del gobierno libanés y forma parte de su territorio. Y cuando dicen que hay otro punto aún más humillante,
se refieren a que van a vetar a cualquier oficial del ejército libanés que, según ellos, no obedezca las acciones de un memorando de entendimiento o de una retirada pacífica o que muestre alguna simpatía hacia Hezbollah. That has tendency to support Hezbollah. Now I can tell you, because of the sectarian distribution. Ahora puedo decirte que debido a la distribución sectaria en Líbano, hay cristianos que apoyan a las fuerzas libanesas, que son pro-israelíes, pro-estadounidenses y pro-saudíes. También hay drusos que respaldan a su líder. Hay suníes que apoyan a Arabia Saudí y algunos a los Emiratos y un pequeño número a Turquía. Y hay chiíes que están con Hezbollah y con Amal. Así funcionan todas las instituciones del Líbano. Si miras el ejército, los ministerios, todos los distintos ministerios, el ministro pertenece a una religión y el director general a otra. Hay una distribución de cargos y empleos entre todas las religiones. Si ahora quieren empezar a señalar a los chiíes dentro del ejército libanés, ¿por qué lo hacen? Porque ya han hecho un recuento dentro del ejército y han descubierto que aproximadamente el 27% son chiíes. Y esa es información que yo he recibido desde Líbano. Por eso, para ellos es fácil decir, bueno, vale, todavía tenemos alrededor del 70% y al final estos acabarán sometiéndose a lo que queremos y excluimos por completo a los chiíes. Pero, ¿a dónde van a ir entonces? Van a ir a la zona donde están los chiíes, porque Hezbollah no tiene una soberanía sentada en la zona cristiana, ni en la drusa, ni en la mayoritariamente suní. Está entre los suyos, entre los chiíes. Así que, ¿te imaginas a un grupo de miembros del ejército libanés hostiles? Y hay muchos que son hostiles a Hezbollah y a su comunidad, llamando a cada puerta y registrando esas casas porque quieren aplicar el memorando de entendimiento? Esa es la mejor receta para un desastre. Sí, el otro punto, Elijah, es la forma en que el gobierno libanés acordó con Estados Unidos comprometerse conjuntamente a asfixiar económicamente a cualquier grupo vinculado a los actos de resistencia a la resistencia. En esencia, están de acuerdo con Estados Unidos en ir contra Hezbollah. ¿Es así? Well, not only Hezbollah, anyone who disagree. Bueno, no solo Hezbollah, cualquiera que no esté de acuerdo. Los Marada del área cristiana en el norte del Líbano no están de acuerdo con este memorando de entendimiento ni con la paz con Israel. Hay varios grupos suníes como Jamaat Islamiyah y otros que también rechazan este memorando, no lo aceptan. Y están los drusos, que también se oponen. Pero lo más serio y peligroso son dos cosas. Primero, que ningún dinero puede llegar al Líbano para reconstruir el país sin la aprobación del gobierno libanés. Y segundo, aún más grave, que el presidente libanés puede pedir el apoyo de cualquier fuerza árabe o internacional para venir e implementar el memorando. Eso, si me permite, merece un poco más de atención, pero lo dejo a su criterio para debatirlo. ¿Te refieres al memorando de entendimiento entre Israel y Líbano? Sí. ¿Quieres que te lo explique? Sí, adelante. Vale, si miramos la historia del Líbano, en 1958, el presidente Camille Chamoun llamó a los marines. Fueron 14,000 marines los que intervinieron en el Líbano solo para que él pudiera tener un segundo mandato. En 1976, el presidente Frank J., el expresidente Chamoun y otra persona, Pierre Gemayel, pidieron la intervención de los sirios en el Líbano. En 1976. En 1982, Bashir Gemayel pidió la intervención de los israelíes en el Líbano. Y ahora Joseph Aoun dice, bueno, tengo derecho a pedir ayuda a quien quiera. Eso coincide con lo que Donald Trump nos dijo cuando Siria estaba lista para ir al Líbano y eliminar a Hezbollah. Así que, ¿tenemos a un presidente libanés que quiere pedir el apoyo de las naciones árabes? Porque no creo que ninguno de los países del Golfo se atreva a meterse en el Líbano y luchar cuando pueden pagar a otros para que lo hagan.
Si dejamos fuera a esos países árabes, ni Irak ni Jordania están participando. El único que se ofrece aquí, con un resentimiento contra Hezbollah, es Siria. Pero Siria ya entregó el control de las armas durante la guerra entre 2011 y 2023 o 24. Así que saben perfectamente lo que significa enfrentarse a Hezbollah. Ahora bien, tengo que ver si Turquía estará contenta con recibir unos cuantos motores de Estados Unidos para soltar a los sirios y abrir otro frente avanzando hacia el Líbano, con el presidente libanés pidiendo que una fuerza extranjera entre en el país. Pero parece que ese presidente improvisado no aprendió la lección. En cuanto a pedir fuerzas extranjeras, no veo a los estadounidenses desembarcando en el Líbano. Ya lo hicieron en 1983 y 241 soldados y oficiales regresaron en bolsas negras. No creo que vuelvan a hacerlo. Así que pedirles a los israelíes que hagan el trabajo no son tan tontos. Llevan intentando derrotar a Hezbollah durante los últimos 120 días. Lo único que han conseguido es controlar 600 kilómetros cuadrados del Líbano. Y estamos hablando de 5 divisiones, 70,000 soldados, con fuerza aérea, artillería, helicópteros, drones, todo. Y aún así fracasaron. Así que lo que quieren es un ejército suicida que entre allí. Y creo que, si pensamos en los combatientes extranjeros del Ministerio de Defensa sirio con ese propósito, podría ser una opción algún día, si Turquía se ve presionada por Estados Unidos y está satisfecha con lo que ha recibido para permitir que Siria intervenga. Pero eso no es lo importante. Lo realmente importante es la cláusula en sí, dentro del memorando de entendimiento que el presidente del Líbano se permitió incluir en contra de las mismas personas a las que debería representar. Cuando hablan de ayuda militar y de todas esas cosas, todo está relacionado. Por cierto, el otro tema es el dinero para la reconstrucción del Líbano, que dicen que depende totalmente del desarme de Hezbollah. Una vez más, todo gira en torno a la misma idea. Hay que desarmar a Hezbollah. Si actúas contra la resistencia, entonces te darán esto, te darán aquello. Pero cuando se trata del Fondo de Reconstrucción o del dinero que viene de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, eso también depende de Estados Unidos. ¿Hasta qué punto es dominante Estados Unidos en ese asunto? Los países del Golfo nunca pagarán ni un céntimo sin la aprobación de Estados Unidos. Esto se remonta cuando el príncipe Bandar, jefe de la inteligencia saudí, dijo: pagamos $2,000 millones a Al-Qaeda y a los talibanes, porque así nos lo indicó Estados Unidos. Qatar pagó dinero a Hamas a petición de Benjamin Netanyahu en 2018, con la aprobación y la solicitud de Estados Unidos. Los países del Golfo no entregan dinero sin la autorización total de Washington. Y Estados Unidos está realmente dentro de este memorando de entendimiento junto con los israelíes, diciendo a los ciudadanos libaneses: seguiréis sin hogar a menos que nosotros estemos de acuerdo y podamos verificarlo. Eso es aún más grave, porque ¿cómo se verifica algo así? Es exactamente la misma terminología, el mismo guión que los israelíes sacan siempre. 1992, 1993, el Acuerdo de Oslo. Hasta hoy, los israelíes todavía no han verificado si los palestinos en Cisjordania representan o no un peligro para Israel, para la seguridad nacional de Israel. Y por eso, de ese 22% del territorio palestino en Cisjordania, hoy queda menos del 9%. Y aún necesitan verificarlo. Creo que lo harán cuando todos los palestinos sean expulsados hacia Jordania o hacia cualquier otro país. Y entonces, cuando ya no queden palestinos en Cisjordania, será cuando los israelíes puedan verificarlo. Están planeando hacer lo mismo en el sur del Líbano, porque escuchamos a Benjamin Netanyahu y a su gobierno decir: no nos retiraremos de la zona de seguridad. Y aquí es donde Irán dice: no me importa vuestro acuerdo con el Líbano, no es asunto mío.
Tengo el párrafo 1. No combates en el Líbano. Y los estadounidenses han violado ese punto porque siguen combatiendo allí. Los israelíes continúan matando a libaneses. Han matado a 7 en 2 días y siguen destruyendo casas. Y el otro punto del párrafo 1 es la soberanía total del territorio libanés. Por eso el memorando de entendimiento en el Líbano y el que hay entre los estadounidenses y los iraníes nunca funcionarán. Supongo que la razón principal por la que el gobierno del Líbano intenta bloquear cualquier tipo de ayuda de otros países, a menos que ellos la autoricen, es por Irán. Y tienen miedo de que Irán ayude a la parte sur del Líbano o ayude a Hezbollah a reconstruir esas zonas devastadas. Yes. Let me tell you something about that point. Déjame decirte algo sobre ese punto. Ellos creen que pueden detener el dinero que viene de Irán para reconstruir el sur del Líbano, porque no quieren que los libaneses del sur sean fieles y agradecidos a Irán. Y eso, a pesar de que los iraníes van a reconstruir sus casas destruidas por los israelíes, con el acuerdo del gobierno y del presidente libanés. Pero su excusa es, bueno, en realidad no queremos que ese dinero llegue a Hezbollah. ¿Cómo creen que Hezbollah recibe su dinero? ¿Piensan que Hezbollah está sin fondos? Cada mes, Hezbollah recibe los sueldos y el dinero que necesita, todo lo necesario para sobrevivir, para seguir luchando contra Israel y para pagar algunas compensaciones en el Líbano, porque ya estaban pagando alquileres y algunas otras cosas antes del comienzo de esta guerra, antes del 27 de febrero. Before the beginning of this war, before February 27. 27 of February 2026. So Hezbollah is still 27 de febrero de 2026. Hezbollah sigue pagando todos los salarios necesarios a su gente y cubriendo todas las necesidades logísticas. ¿De verdad creen que sus acuerdos y sus artículos van a impedir que Irán financie a Hezbollah? Eso nunca va a pasar. Lo único que están haciendo es dar a los estadounidenses y a los israelíes más poder para controlar el sistema financiero del Líbano. Cuando Hezbollah recibe dinero, no lo hace por transferencia bancaria. No se transfieren 50 o 70 millones de dólares cada mes y se espera que eso pase desapercibido. Tampoco se envía en cantidades de 1,000 o 900 dólares, como podemos hacer en Europa. No tiene ningún sentido. Hezbollah recibe efectivo, y da igual si el gobierno libanés tiene el control o si lo tienen los estadounidenses. El dinero sigue llegando. Así que, en realidad, esta intentación es castigar colectivamente a la población. So what they are doing is a collective punishment of the population. When it comes to the implementation En cuanto a la aplicación de los dos acuerdos, uno entre Irán y Estados Unidos y otro entre Líbano e Israel, estamos llegando de alguna manera al punto en que estos dos memorandos de entendimiento, estos dos MOU, básicamente no significan nada, que no están cambiando nada en la realidad. Porque, por ejemplo, si nos centramos en lo que ha pasado en Líbano, todo gira en torno al desarme de Hezbollah, algo que sabemos que no va a ocurrir. Es imposible desarmar a Hezbollah mientras exista la ocupación israelí en territorio libanés. Y el otro punto, Elías, son quienes argumentan que quizá Hezbollah podría integrarse en el ejército libanés, o que al final podrían llegar a un acuerdo. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo entiendes el sentimiento de la gente, de quienes viven en Líbano, que han sido testigos de esta ocupación durante tanto tiempo y que quieren que ocurra algo práctico, no solo ideas que se quedan en el aire? Well, the best thing to disarm Hezbollah is to Bueno, eliminate la mejor forma de desarmar a Hezbollah es eliminar las ambiciones israelíes en Oriente Medio. Y Benjamin Netanyahu salió hace unos meses diciendo, estoy trabajando en un gran Israel, y mostró el mapa de ese gran Israel. ¿Cómo se puede pedir eliminar la resistencia en Líbano cuando el primer ministro de Israel dice, mi plan es comprar parte de vuestro país? Esas dos cosas no encajan. Y no solo eso, los estadounidenses son los que están haciendo el papel de payasos, de verdad. Porque cuando dicen que son los intermediarios entre Israel y cualquier otra parte, después de ver lo que han hecho en Gaza, está claro que no son un mediador justo. Ellos mismos dicen que son el único amigo
que le queda a Israel. We are the only remaining friend of Israel. How can you trust people who are arming these? ¿Cómo se puede confiar en quienes están armando a los israelíes para que bombardeen a ti y a tu gente? Eso es exactamente lo que están haciendo en el sur del Líbano. Y luego te piden que te desarmes porque todo es bonito, todo está bien y todo ha terminado. Pues bien, eso mismo fue lo que oímos de Donald Trump cuando empezó a ocuparse de Gaza. Dijo, hemos detenido la guerra. Esto va a ser la Riviera de Palestina. La gente tiene derecho a vivir en paz. Sí. ¿Y qué pasó? El 53% de Gaza fue ocupado. Hoy, el ejército israelí avanza hacia el 70% y ya venimos diciendo que pasará del 70 al 80 y no quedará nada de Gaza. Ese es el hermoso acuerdo que los estadounidenses están ofreciendo al pueblo de Gaza, a los palestinos, y están ofreciendo lo mismo al sur del Líbano. And they are offering the same to the south of Lebanon. The same book, the same people, the same. El mismo libro, las mismas personas, los mismos israelíes, el mismo plan, el mismo Benjamín Netanyahu lo está haciendo. Naftali Bennett, si consigue formar una gran coalición con toda la oposición y llega a ser primer ministro, no se irá del sur del Líbano. Lo dijo claramente. Mantendrá la zona de seguridad. Israel hoy tiene otra estructura. Quieren ocupar parte de Siria y ya lo han hecho. Ayer entraron en Siria con artillería, en una aldea siria cerca de Quneitra y Yarmouk, y luego se metieron en la aldea a plena luz del día. Pero Siria no dispara ni una bala. Así que cuando uno mira la historia, el comportamiento, cuando ve las pruebas y luego escucha a los israelíes decir que todo eso es una burla, la realidad es que no se van a ir. Esta es una parte importante. Y cuando dicen que es una parte importante, lo que están diciendo es, vamos a borrar del mapa 60 aldeas, vamos a destruirlo todo. Y después todo eso será nuestro. ¿Cómo va a creer Hezbollah que en realidad el ejército libanés, siguiendo órdenes del presidente, abandonó todas sus posiciones mientras los israelíes avanzaban hacia el sur del Líbano y que esa gente iba a defenderles? A todo el mundo le gusta vivir en un estado fuerte, dominante, que garantice derechos ciudadanos, y en el que los ciudadanos cumplan con sus deberes, pagando impuestos y asumiendo sus obligaciones. Bueno, aquí, cuando Thomas Barak, el enviado estadounidense, dice que Líbano es un estado fallido, y tienes al presidente ordenando al ejército libanés que abandone toda la zona y los deje mientras las fuerzas de ocupación inmorales avanzan, y digo inmorales por lo que hizo Israel en Gaza y lo que vimos en las redes sociales, ¿cómo quieres entonces que la población resista? Hezbollah no viene de Júpiter, viene de Líbano. Hay libaneses que viven allí. Toda esa gente brillante que piensa que hay que sacar a Hezbollah de Líbano, llevarlo a Irak, o a Yemen, o a Irán, están hablando de un 30% de la población, según An-Nahar en 2019, un 31,6%. Y si quitamos un 10 o un 20% que son anti-Hezbollah dentro de los chiíes, estamos hablando de un 6% menos. Así que todavía queda una cuarta parte de la población por ser completamente expulsada. ¿A dónde? Esas son sus casas, la tierra de sus antepasados. Han estado allí durante miles de años y no tienen ninguna intención de marcharse. Son ellos los que han muerto hoy, los que están luchando y muriendo para que los demás miembros de su familia puedan volver algún día y vivir en paz. Así que eso no va a pasar. Eso es lo que dice el memorando de entendimiento. Y el memorando con Irán es aún peor. ¿Ves a alguien en Occidente, incluido Israel, que quiera ver a Irán sano, fuerte, con todo su dinero de vuelta y sin sanciones? Los estadounidenses no levantaron las sanciones. Solo dieron permiso a Irán para vender su petróleo durante 60 días, simplemente porque le conviene a Donald Trump. Y por supuesto, también le conviene a Irán, pero sobre todo le conviene a Donald Trump para bajar el precio del petróleo. Así que no se ha implementado nada en el memorando de entendimiento.
y vemos toda la información que ha ido saliendo en los últimos más de 10 días, mostrando cómo los estadounidenses están haciendo todo lo posible por vaciar de contenido ese memorando y por reducir la influencia que Irán ha ejercido con el estrecho de Hormuz. Y los iraníes no son ingenuos. Son un pueblo sabio y antiguo, que entiende la negociación, y existía mucho antes de que existiera siquiera la mitad de esto. No voy a decir América, porque estamos hablando de menos de 250 años. Son un pueblo que ha existido durante miles de años, que sabe cómo negociar y que comprende lo que otros, como los estadounidenses, con los que han lidiado durante los últimos 47 años, en medio de toda la tensión que se les ha impuesto, están intentando hacer, y por eso Irán se defenderá. Está plenamente preparado para la paz, pero asegurándose de estar también preparado para la guerra, y hacerlo con gran rapidez. ¿Cree que el acuerdo entre las dos partes en Líbano podría provocar algún tipo de guerra civil en la sociedad? No creo que Hezbollah tenga ninguna prisa por enfrentarse dentro del país. ¿Por qué ir al otro lado y empezar a pelear con ellos? Las cosas son como son. La prioridad de Hezbollah está en Israel. Y el presidente libanés no tiene las herramientas para aplicar el memorando de entendimiento que firmó o que ordenó firmar al embajador libanés en Washington. No tiene capacidad de presión. Así que, ¿para qué meterse en una guerra civil? No tiene sentido. Habrá muchos incidentes, habrá roces entre los simpatizantes de Hezbollah. O al menos veremos a gente en moto con la bandera de Hezbollah enfrentarse al ejército libanés. Pero eso no es lo que va a desencadenar una guerra civil. Habrá pequeños incidentes locales. Eso ya lo hemos visto antes, y es inevitable. Pero no veo una guerra civil. No hay ningún otro grupo que pueda igualar a Hezbollah, cuando los israelíes no lograron destruirlos ni siquiera en una pequeña zona del sur del Líbano, y llevan intentándolo desde hace 110 días. Ellos fueron la razón por la que se creó Hezbollah en 1982, y por eso los israelíes se retiraron en el año 2000, porque fracasaron Hezbollah, y volverán a fracasar. Sí. Muchas gracias, Eliga, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Gracias por invitarme.